Bendiciones y bienvenidos a este subprograma de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Vamos a ver este tema, Adán, sacerdote del Dios Altísimo. Nosotros vemos que Adán estaba en un sacerdocio. Él ministraba un sacerdocio y él fue hecho a la semejanza del Hijo de Dios. Y vamos a estar viendo cómo en el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, todo sacerdote es constituido de esta manera. La Escritura nos enseña en Lucas 3:38, dice, hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Nosotros vemos aquí que a Adán se le dice hijo de Dios. ¿Por qué hijo de Dios? Sí, nosotros sabemos que el Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, el primero, y a Adán se le dice así, pero obviamente nuestro Señor Jesucristo ya existía, ya era antes que él. ¿Por qué a Adán se le dice hijo de Dios? Adán, de hecho, su nombre nos revela su naturaleza y de dónde es que vino él. La palabra Adam, según el diccionario Dry Briggs, dice Adam red, rojo. Adam, el nombre quiere decir mostrar sangre en el rostro, rubor o enrojecerse. Es decir, que cuando dice mostrar sangre, Adam está hablando de una ADN que él tenía, Adam, y de hecho por eso en el inicio separo la A de Dam, porque Dam es la palabra en hebreo que quiere decir sangre, como la vemos aquí de la composición 1826 y de la 119 que es sangre, dam. Y Adam tiene obviamente una Aleph primero y después ya dam. Adam quiere decir que es la sangre de la Aleph, es decir, la ADN de la Aleph. ¿Y quién es la Aleph? Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Él dijo, yo soy Aleph y Tab. Entonces nosotros encontramos que el nombre Adam es una composición de Aleph Dam, la sangre de Aleph. Adam Rishon tenía la AD divina, por eso se le dice hijo de Dios. ¿Por qué hijo de Dios? Porque tenía esa ADN de parte de Dios. Entonces nosotros vemos que Adam estaba funcionando como un hijo de Dios en la tierra, como lo menciona ahí en Lucas, y nosotros vemos Salmo 82:1 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿De qué dioses está hablando aquí en el Salmo 82? ¿De qué dioses está hablando? ¿Será de ángeles o de qué es de lo que está hablando? La escritura a mí me muestra que aquellos que tienen la naturaleza de Dios son aquellos que son hijos de Dios. En muchas ocasiones la escritura los menciona y pues la mayoría se piensa que que son seres angelicales poderosos, pero realmente desde la antigüedad el primer sacerdocio que existió en los cielos fue un orden llamado el orden de Melquisedec. Cuando se habla en la escritura de Melquisedec, muchas personas piensan que está hablando de una sola persona y dicen Melquisedec, esta persona, pero Melquisedec es la denominación de un orden sacerdotal. Así como en la escritura menciona muchos orden sacerdotal, como el orden de Madián, diferentes orden de sacerdocio, el orden levítico, pero nosotros vemos que el orden de Melquisedec, es decir, es un orden, no es nada más una persona, sino es un conjunto de sacerdotes, un cuerpo de sacerdotes que ministran conforme a este orden. Este orden fue el primer orden que existió en los cielos y de hecho cuando Moisés vio el tabernáculo en el cielo, ese tabernáculo era el orden de Melquisedec y lo hizo según ese diseño, pero obviamente este sacerdocio de la tierra pues no era un sacerdocio
Era un ejemplo solamente, y ahorita lo vamos a estar viendo. Dios, cuando dice que Él está en la reunión de los dioses, es porque están ahí los que tienen esa ADN, así como Adán, que se le dijo hijo de Dios, porque tenía la ADN, la naturaleza divina, como dice allá en Primera de Pedro, la naturaleza divina de Dios. Dice aquí en el Salmo 82:6, yo dije, vosotros sois dioses. ¿A quién les dijo sois dioses? Y todos vosotros, dice, hijos del Altísimo. Es decir, no está hablando de simplemente de un ser, de una creación, sino de un hijo. Y usted recordará en Hebreos también que jamás Dios le dijo a uno de sus ángeles, mi hijo eres tú, sino que fue a uno que se le dijo y a toda su descendencia o linaje, es decir, una estirpe llamada hijos, y a todos los que creen, dice, se les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, es un orden sacerdotal en el que estuvieron muchos de la escritura, así como Abraham, como David, como otros que la escritura nos menciona, incluso este Elías también era de este orden, de esta familia del Tishabá, del ejército del cielo, y por eso fue que vinieron, subió en un torbellino y ahí estaban manifestados los carros de fuego, el Merkabá. Nosotros vemos entonces los hijos del Altísimo son aquellos que operan bajo este sacerdocio, este orden sacerdotal. Muchos piensan que el primer orden sacerdotal fue el de Moisés, pero no, era este un ejemplo del verdadero sacerdocio. Dice Hebreos 7:3, hablando de Melquisedec, de este sacerdocio, dice, es alguien que no tiene padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho, oiga esto, hecho semejante al Hijo de Dios. Así como a Adán se le dijo, eres hijo de Dios, dice que todos aquellos que son hechos a la semejanza del Hijo de Dios, dice que estos permanecen sacerdotes para siempre. Es un sacerdocio inmutable, como dice la Escritura, de una vida indestructible. Quiere decir que todo aquel que está en el orden de este sacerdocio Melquisedec son aquellos que están hechos a la semejanza del Hijo de Dios. Así como Adán tenía esa semejanza y nosotros también la tendremos, los que por fe nos acercamos a Dios como Abraham lo hizo y le fue contado por justicia. Y Abraham estaba en este sacerdocio. Melquisedec, recuerde que fue el que le salió al encuentro, le dio pan y vino, así como nuestro Señor Jesucristo se lo dio a sus discípulos. Estaba introduciéndolo este sacerdote del orden de Melquisedec a Abraham en este sacerdocio. Abraham no estaba ligado a una ley de fuego, sino a la Torá viviente, a la Torá que es una instrucción y que no es aquello que la gente confunde siempre con lo que es llamado ley. Nosotros vemos que Abraham le creyó a Dios, fue bendecido por Melquisedec cuando le dijo bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y aquí cabe decir que vuelve a mencionar Dios Altísimo. Está hablando de un sacerdocio, así como Melquisedec, y el que se le apareció a Abraham dice que era un sacerdote del Dios Altísimo. Adán era también un sacerdote del Dios Altísimo, pues él tenía esta estirpe, esta ADN, por eso se le dice hijo de Dios. Y de hecho, él fue, podemos decir así, humanamente o terrenalmente, el primer hombre con esa ADN, y nuestro Señor Jesucristo, obviamente, de la parte celestial, como dice aquí en 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Nos está enseñando, cuando vemos aquí el contexto de esta cita, está hablando de Adán. Porque, como le digo, Adán es la composición de esta palabra de la Aleph y Dam, que es sangre. Y Adán junto, como leíamos allí según la palabra del diccionario Strong,
quiere decir mostrar la sangre en el rostro, es decir, tenía una identidad específica que mostraba que era hijo de Dios en el rostro. ¿Por qué? Porque es el ejemplo, la sombra que se ve también cuando uno tiene hijos en el rostro. Se puede ver una semejanza, y Adán tenía la semejanza del Hijo de Dios, así como nos enseña en esta porción que aquellos que son sacerdotes de este orden de Melquisedec, dice que son hechos semejantes al Hijo de Dios. No que, porque muchos han dicho que ese Melquisedec que se le apareció a Abraham y que lo bendijo, ese sacerdote, mejor dicho, del orden de Melquisedec, dicen que era Jesucristo, pero realmente aquí cuando nos habla de ese sacerdote que apareció allá, nos menciona a nosotros que fue hecho a la semejanza del Hijo de Dios, y aquí está hablando mayúsculas, que se refiere a Yeshua HaMashiach. ¿Y por qué dice sin padre, sin madre, sin genealogía? Porque está hablando de algo terrenal, es decir, no tenía padre terrenal ni madre terrenal, sino un padre y una madre celestial. Sabemos que nuestro Padre es Dios y nuestra Madre es Jerusalén la Celestial, como lo establece en Gálatas capítulo 4, verso 26 y 27. Ahora, vamos a ver también aquí en 1 Corintios 15, 49, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, de aquel Adán que tal vez que perdió aquella identidad cuando pecó, dice, traeremos también la imagen del celestial, del sacerdocio del Dios Altísimo, en el cual nosotros debemos de funcionar. Ahora, vamos a ver unos puntos muy básicos acerca del sacerdocio, por aquellos que tal vez no han estudiado esto, el sacerdocio de Melquisedec. Esta a continuación es una enseñanza que ya hemos compartido en varias ocasiones, una enseñanza ya de muchos años atrás, pero que es muy importante conocer estos puntos y poderlos tener muy claros en cuanto al sacerdocio. Dice Hebreos 8.1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Número 1, nuestro sumo sacerdote está en los cielos, es un sacerdocio del cielo, no es un sacerdocio de la tierra. Hebreos 8.2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Número 2, que el tabernáculo verdadero está en los cielos y no en la tierra, y fue levantado por nuestro Señor y no por un hombre. Porque usted sabe que ese tabernáculo que hizo Moisés, como le decía hace un momento, fue el diseño que tomó del cielo, y ya existe en el cielo, ya existía en el cielo ese santuario y ese verdadero tabernáculo. Hebreos 8.3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Número 3, el sacerdote debe tener algo que ofrecer a Dios. Nosotros como sacerdocio necesitamos entender que estamos en un sacerdocio del cielo, en un sacerdocio con un tabernáculo verdadero que es de los cielos también, y que necesitamos entender lo que son los sacrificios, lo que se ofrece a Dios para poder presentar esto delante de Él. Hebreos 8.4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, por eso es que no es de la tierra nuestro sacerdocio, dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ahora, cuando aquí dice ley, no es Torah, no está hablando de esa ley, es eterna. Jesucristo incluso es la Torah es parte de él, es parte de su enseñanza, de su instrucción. Él mismo dijo, de mí escribió Moisés. Número 4, si el sacerdocio fuera de la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Por eso le comento que nuestro sacerdocio es del cielo
y tenemos el respaldo de los cielos. Tenemos un respaldo angelical, un respaldo espiritual, un respaldo de los cielos, y nuestro sacerdocio no es de esta tierra. Así que eso es muy importante. Esto nos enseña que el sacerdocio de la tierra era un sacerdocio ineficaz y débil, y como dice la escritura, próximo a desaparecer. Usted podrá decir, ay pastor, ¿cómo es eso posible? Sí, mire lo que dice Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo, dice, y se envejece, está próximo a desaparecer. Y dice aquí también Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, y se refiere a esa ley de fuego, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su, mire qué terrible, debilidad e ineficacia. Verso 19. Pues nada perfeccionó la ley. Una vez más, no está hablando de la Torah aquí, está hablando de ciertos aspectos, porque la gente siempre mezcla todo y dice que la ley es todo lo antiguo, pero no es de esa manera. Son ciertas cosas que hablan allá de que realmente eran aspectos que llevaron al pueblo a una religiosidad. Dice, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Dice, y le pongo aquí yo, por eso hoy en día no debemos llamar a los ministros de alabanza levitas, porque los estamos atando a un ministerio débil e ineficaz, como dice la Escritura, que nada pudo perfeccionar, porque incluso fue un ministerio de muerte, como lo menciona en Corintios. ¿Por qué digo esto, que los estamos atando a un ministerio débil e ineficaz? Porque aquí dice debilidad e ineficacia, y está hablando del sacerdocio levítico. Aquí está hablando de esto. Entonces, por eso no debemos de llamarlos así. Siempre la gente hoy en día les dice que los levitas, pero realmente no son levitas ni deben de funcionar en ese sacerdocio, sino en el sacerdocio del orden de Melquisedec. Ahora veamos que el sacerdocio del cielo se estableció en la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo, y veamos algunos puntos importantes. Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley, y no está hablando de cambiar la Torah, no. Esa Torah siempre ha existido, y cuando Jesús dijo yo soy el Aleph y el Tab, de hecho está haciendo mención de esa palabra que nunca cambia, que siempre ha permanecido igual, pero cambiaron los rituales, podemos decir así, de lo que es el orden sacerdotal. Y dice aquí número 1, se cambió el sacerdocio que había en la tierra, y la misma manera la ley. Hebreos 7:13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, porque no es de el sacerdocio de Aarón ni de los levitas. Número 2, ya no fue la familia de Leví la del sacerdocio, sino la de Judá. Es un sacerdocio distinto. Este sacerdocio, le vuelvo a repetir, no es el sacerdocio que estaba en operación en la antigüedad con Moisés y con Aarón y los levitas, sino es un sacerdocio que ya existía desde Adán. Se perdió ese sacerdocio por causa de la muerte, porque recuérdese que el sacerdocio de Melquisedec, de ese orden, es un sacerdocio de una vida indestructible, pero por causa del pecado que hubo en Adán, pues eso se perdió aquella imagen, aquella semejanza, y pues vino este sacerdocio, podemos decirlo así, que dice la Escritura que era un sacerdocio de muerte. Hebreos 7:15 dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto,
Número 3, el sacerdocio es a semejanza de Melquisedec, es decir, es un orden sacerdotal, Melquisedec. Hebreos 7:16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder, como le decía, de una vida indestructible. Número 4 es según el poder de una vida indestructible. Porque nosotros aquí estamos en la tierra, pero la escritura nos enseña que este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad, es decir, será un cuerpo indestructible y glorificado. Hebreos 7:21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, dice con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es un sacerdote eterno. Es un sacerdocio bajo juramento y un sacerdocio eterno. Hebreos 7:22, por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Número 6, es un sacerdocio con un mejor pacto, y es un sacerdocio inmutable, es decir, no va a quitarse jamás, va a existir siempre, y el sumo sacerdote de este sacerdocio es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Dice Hebreos 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y así como en esta imagen es una representación de la bendición de este sacerdote del orden de Melquisedec, del Dios Altísimo, Abraham. Abraham fue un hombre que se movió no bajo un ritual y varias cosas de religiosidad, sino por fe. Él ya estaba introducido en este sacerdocio, igual que David, y de hecho David hizo unas declaraciones muy importantes acerca del sacerdocio también. ¿Cómo es que David conocía este sacerdocio? ¿Quién le enseñó este sacerdocio? ¿Cómo es que Abraham de alguna manera entró en este sacerdocio? Porque si él no conociera a Melquisedec, ¿cómo es que le entregó los diezmos de todo? La palabra aquí, cuando habla de un orden, dice taxis, que se refiere a una dignidad oficial o un orden. Cuando se habla de orden, está hablando de un grupo de sacerdotes que componen el orden. No es una sola persona, sino varios sacerdotes que componen el orden sacerdotal. Por eso le repito que cuando dice Melquisedec no se refiere a una persona, sino a un sacerdocio. Por eso sabemos que Melquisedec no es solo una sola persona, sino un orden sacerdotal, tal como la Escritura lo dice. Muchos creen que Jesucristo es Melquisedec, pero es una idea descabellada, no es verdad, por el simple hecho de que él fue levantado en ese orden de Melquisedec, en esa semejanza. Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Estamos volviendo otra vez a lo inicial, Adán, que era la Aleph, la sangre de la Aleph, y aquí está otra vez, le dijo, tú eres mi hijo. Este es el nombre que es sobre todo nombre, el Hijo. Yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muchos piensan cuando dicen Filipenses que el nombre de Jesús, para que se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, y muchos piensan que ese nombre es Jesucristo, pero no. El nombre sobre todo nombre es el que está aquí en Hebreos, en el capítulo 1, y está mencionado el nombre. Le recomiendo que lo busque para que usted sepa que el nombre es Hijo, es el Hijo, porque Dios jamás le dijo a nadie hijo, sino al Señor. Hebreos 7:15 dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec
se levanta un sacerdote distinto. Así nos damos cuenta que el orden de Melquisedec es el sacerdocio de los cielos. El tabernáculo que Moisés vio es ese tabernáculo verdadero donde el orden de Melquisedec funciona. Son seres indestructibles que ministran en los cielos desde la eternidad. Hebreos 7:1 dice porque o sea, implica que era uno del orden, no el único. Dice Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Verso 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. El diezmo no es de la ley existió 400 años después de este acto, como lo enseña en la carta a los Gálatas, pero también debemos de entender que el diezmo estaba en función en el sacerdocio del orden de Melquisedec. Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, ya lo vimos, no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Considerad pues cuán grande era a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín, más bien los de este orden sacerdotal eran hechos a la semejanza del Hijo de Dios, y no al revés. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y nosotros vemos aquí que saca pan y vino, bendice a Abraham y le dice bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Esta bendición es una bendición sacerdotal. Y fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Les dio esta bendición y es la bendición del orden de Melquisedec. Y aquí dice en Mateo 26:26, dice el 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho se derrama para remisión de los pecados. Está hablando del pan y del vino que se refieren a su cuerpo, y esta es la bendición sacerdotal. Por eso también la Escritura dice, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿cuál bendición? La bendición que Dios le dio por medio de Melquisedec, dice, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Así que nosotros vemos varios puntos importantes del sacerdocio que debemos de conocer para que nosotros también podamos funcionar en este orden sacerdotal del cual somos parte de este orden sacerdotal, y pues se requiere estudiar también un poco más de este orden para conocer varios puntos, aspectos de ministración también. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza, que Dios te bendiga.